Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar esta tarde, de poder abrir su libro y de tratar acerca del tema más importante que podemos hablar en esta tarde, en el lugar más importante en el que podríamos estar en esta tarde, que es aquí alrededor de su palabra, y Él está en medio de nosotros, como nos promete el Señor. Con la ayuda del Señor vamos a meditar acerca del pasaje que hemos visto. No obstante, no vamos a ir a Marcos, vamos a ir a Mateo. El pasaje paralelo, Mateo 14, versículos 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Uno de los pasajes paralelos es el que acabamos de ver en Marcos, y habría otro también en Juan capítulo 6, y nos van a servir para enriquecer el texto de el texto de Mateo. Pero antes de hacer la lectura, yo les quería hacer una pregunta en esta tarde, y la pregunta es si alguna vez han soñado, aun cuando eran pequeños, han soñado con la posibilidad de caminar sobre las aguas, de poder caminar sobre el mar. Yo creo que alguna vez, pues todos nos hemos imaginado el mar como si fuera una pista de patinaje, una pradera, y poder andar y empezar en la orilla y echar a correr y no parar. Y más de uno seguramente lo ha intentado. Pero a medida que avanzamos, nos vamos hundiendo. Quizás sí es verdad que en alguna película lo hayamos podido ver, de ciencia ficción, o incluso en los dibujos animados, pero todos estamos seguros, ¿verdad?, de que es algo imposible para el ser humano. De forma natural, sin ayuda de la tecnología, es imposible caminar por encima de las aguas. A no ser, claro está, que hablemos de una persona sobrenatural, que hablemos de Dios. Y en esta tarde queremos hablar de esa persona sobrenatural, que camina sobre las aguas, pero también hace que otros caminen sobre las aguas. Ese es el Dios del que vamos a hablar en esta tarde. Ahora sí, vamos a hacer la lectura en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». El Señor bendiga su palabra. Pues si hemos estado atentos al texto, vemos que es una situación que muchas veces la hemos pensado, como diríamos al principio, caminar sobre las aguas, algo que es imposible para el hombre. Sin embargo, aquí se nos narra de nuestro Señor Jesús haciéndolo. Pero si nos vamos al versículo 22, con el cual empezamos nuestro texto, lo primero que nos llama la atención es cómo empieza. Y dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y tenemos que decir, ¿por qué esas prisas? ¿Por qué el Señor tenía prisa? El Señor normalmente no tenía esas prisas cuando se dirigía de un lugar a otro. Recordamos incluso el episodio de Lázaro, donde parecía que debía de haber prisa. El Señor no tuvo prisa, pero aquí el Señor da prisa.
Y lo que tenemos que hacer es irnos a Juan capítulo 6, versículo 14, que es el otro texto paralelo. Y entendemos por qué el Señor les dice rápido, corred. Dice el original, les obligó. Es un texto bastante duro, les obligó. ¿Por qué? ¿Por qué les obligó el Señor a irse tan rápido? Enseguida lo veremos. Juan 6, 14. Y el contexto que nos habla anterior a esta situación es que el Señor había hecho el milagro de los panes y los peces. Miles de personas hambrientas. Y el Señor hace un milagro tremendo. Y esas personas que estaban allí, enseguida quisieron hacer algo con el Maestro. Ya no lo veían con los mismos ojos. Dice el versículo 14, aquellos hombres, después de haber visto ese milagro, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y la pregunta es, ¿qué profeta estaban esperando? ¿Qué profeta era ese que tenía que venir y que ellos conocían y les sonaba? Uno que iba a hacer milagros. Y si nos vamos a Hechos capítulo 3, versículo 22, nos va a decir allí que en boca, ¿verdad?, de Moisés por Deuteronomio, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, dice Moisés. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Esto nos dice Hechos capítulo 3, versículo 22. Pero hace referencia a Deuteronomio, y esto lo conocía el pueblo, lo había escuchado. Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Pues ya está, este es el gran profeta que tiene que venir. Y a él vamos a ser rey. Es el momento de hacer rey. Y alguien dirá, entonces, ¿por qué el Señor tenía prisa? ¿Por qué el Señor quería que se fueran los discípulos? ¿Por qué quería despedir a la multitud? Porque el Señor Jesús no había venido a ser rey de los judíos en términos políticos. Él no iba a ser rey humanamente hablando. Él vino a ser rey de sus corazones. Y él no quería que la gente lo elevara humanamente hablando. Fíjense en el versículo 15 de Juan capítulo 6. Versículo 15 nos dice, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y para hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor veía los corazones. El Señor veía que se querían apoderar de él para hacerlo rey. Este es el profeta. Pero solo querían hacerlo rey porque les había dado la comida, el suministro para derrocar el imperio romano, no porque le fueran a entregar su corazón. Y el Señor, que lo sabía, enseguida despide a los discípulos y él mismo también despide a toda la multitud y sube al monte a orar. Por eso es la premura que veíamos en el versículo 22. Vamos al versículo 23. Despedida la multitud, esa multitud que quería aclamarlo como rey. El Señor sube al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y tremenda imagen la del Señor Jesús. Nos imaginamos todo el día trabajando, todo el día haciendo lo que el Padre le pedía, y llega la noche. Qué cansado debería estar nuestro Señor en esa noche. Y lo que hace nuestro Señor es ir al monte a orar. Se aparta, busca un lugar de comunión con el Padre en la noche, a pesar del cansancio. El Salvador del mundo a solas con el Padre. En momentos de crisis, en momentos prolongados de trabajo, el Señor no elude la comunión. Y yo me acordaba, hermanos, de dos pasajes que también son importantes como ejemplo. No hace falta que los busquen. Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13. El Señor tenía que seleccionar a los apóstoles. ¿Y saben lo que hizo esa noche? Dice el texto, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que en un momento importante, en un momento crucial como era elegir a los apóstoles, el Señor se pasa toda la noche orando al Padre. Pero también en Getsemaní, en Mateo capítulo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí
entre tanto que voy allí y oro. Así que, ¿cómo buscaba el Señor la oportunidad de comunión con el Padre, aún estando cansado? Qué ejemplo el suyo, ¿verdad? Pero miren, despedida la multitud y subiendo al monte a orar, pasa toda la noche y está allí solo. Y la pregunta que me venía a mi mente es, ¿cuándo fue la última vez que pasamos tanto tiempo orando y vaciando nuestro corazón delante de Dios? Que tengo que confesar que yo no he estado toda una noche, ni tan siquiera la mitad de una noche orando. Pero el Señor Jesús lo hacía con naturalidad. Y aquí hay una exhortación para nosotros, una exhortación importante. ¿Acaso cuando oramos metemos la oración en una planificación, en los minutos sobrantes? ¿Acaso miramos el reloj? Esto es una exhortación a los hermanos. El Señor estuvo horas y horas esa noche buscando una relación íntima con Dios. Y esto me llegaba a pensar, hermanos, que muchas veces podemos vivir una relación falsa con el Señor. Y aquí sí vamos a buscar el texto, es un texto duro, pero creo que es importante. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y miren ahora lo que dice el verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Una de las cosas que evalúan una relación si nos conocemos unos a otros es el tiempo que pasamos hablando y comunicándonos unos con otros. Con el Señor pasa igual. Con el Señor es exactamente igual. Que no lleguemos a las puertas del cielo y el Señor nos diga, no os conocí. Nunca nos conocimos. Apártate de mí, hacedor de maldad. Esto nos habla de tener una relación con el Señor íntima y profunda y real. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12, dentro de la lista de deberes cristianos, dice, tenemos que ser constantes en la oración. No de momentos, no de situaciones malas, sino constantes en la oración. Y miren lo que decía Matthew Henry, y es una cita que copié literal y me parecía pues importante. Dice, a su parecer, no son seguidores de Cristo los que no pueden disfrutar de estar a solas con Dios y con su propio corazón. No son seguidores de Cristo los que no pueden disfrutar de estar a solas con Dios y con su propio corazón. Así que el llamado es claro aquí, hermanos, a vaciarnos en el Señor, y no de una manera puntual, sino constante. Jesús lo hizo. Y miren, Jesús venía de una tentación sutil. Nosotros conocemos el relato del Señor Jesús yendo al desierto, y allí el diablo le tienta 3 veces, y a veces parece que no le tienta más el diablo durante todo su ministerio, pero aquí hay una tentación muy sutil. La tentación es que lo iban a proclamar rey antes de tiempo, que no tenía que pasar por el Calvario, que no tenía que morir de esa manera, y ya iba a ser rey. Pero el Señor actúa de esta manera, como hemos visto. Despide a la multitud y se va a orar. Y el Señor podría estar orando sobre este tema con el Padre. El Señor podría estar orando sobre el milagro que había hecho antes, dándole las gracias. Pero también estaba orando por lo que estaba pasando con ese grupo de discípulos que estaba en medio del mar. ¿O es que acaso el Señor no sabía que los había enviado a una tormenta? El Señor también lo sabía. El Señor sabe todas las cosas y también intercedía por ellos en ese momento. Así que cuando llegó la noche, aunque estaba cansado, solo oró al Padre. Versículos 24 de nuestro texto, Mateo 14. Y ya la barca, y ahí nos vamos a la mitad o al centro aproximadamente del mar de Galilea, donde estaban los discípulos en la barca. Ya la barca estaba en medio del mar. Ellos eran obedientes y habían ido al lugar de encuentro con el Señor, se habían adelantado. Dice el versículo, azotada por las olas.
porque el viento era contrario. Versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En medio de la tormenta, vino Jesús andando sobre el mar. Y hermanos, la pregunta aquí que podrían hacerse, y amigos en esta tarde, aquellos que estaban en medio del mar, es: ¿dónde está el Maestro? ¿Dónde está el Señor? Acababa de dar alimentos a miles de personas, pero ahora lo necesitábamos. En este momento es cuando necesitamos al Maestro, pero no está. Hay una tormenta, no avanzamos. ¿Dónde estás, Señor, ahora? Y si recuerdan, hace ya algún tiempo meditábamos acerca de otro pasaje donde también había una tormenta, pero en esa ocasión el Señor estaba dormido en el barco y ellos no lo vieron, pero el Señor estaba. Ahora el Señor no estaba físicamente. ¿Dónde está el Maestro? Cuando más lo necesitamos, no está. Sigue diciendo el texto que era la cuarta vigilia de la noche, habían pasado bastantes horas. ¿Y qué es una vigilia? Pues es una forma de medir el tiempo y es muy sencilla. Hay 4 vigilias. La primera vigilia es desde las 6 de la tarde hasta las 9. La segunda vigilia de las 9 a las 12. La tercera vigilia de las 12 a las 3. Y la cuarta, que es la que estamos hablando ahora, de las 3 a las 6 de la mañana. Ese era el momento en el que nos están relatando el episodio. Desde las 3 hasta las 6 de la mañana, esa era la hora. El Maestro había pasado casi toda la noche orando, pero él contemplaba a sus discípulos en esa gran crisis. Y Marcos dice que el Señor los veía remar con fatiga. El Señor los veía. El Señor no estaba allí presente, pero estaba con ellos. Y Juan añade en el paralelo, nos dice que habían remado en dirección opuesta durante tanto tiempo que eran ya 25 a 30 estadios. ¿Y cuántos son 25 o 30 estadios? Pues miren, un estadio, y lo podemos ver en la tabla en nuestras Biblias, en la parte de atrás, en la tabla de medidas, un estadio es 180 metros. Así que si hacemos la operación y multiplicamos por 25 o 30 aproximadamente, son de 4.500 a 5.400 metros. Aproximadamente 5 kilómetros llevaban trabajando, luchando contra el viento y el mar, pero sin moverse. Casi 5 kilómetros, fatigados, exhaustos, tremenda tormenta, tremenda lucha que tenían. La fuerza del viento y del mar iba en contra, ya no podían más. De modo que ahora el Señor Jesús, nos dice el texto, se acerca sobre las aguas del mar de Galilea. Los discípulos, nos ponemos en situación, están angustiados, están fatigados, pero para colmo, si ya era mucho, ahora viene un fantasma. Ahora viene un fantasma, una aparición. Versículos 26 y 27 de nuestro texto. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo sois, no temáis, le dice el Señor. Y es que a menudo nos vemos azotados por la tormenta, como dice el hermano William MacDonald, llenos de perplejidad, desesperados. El Salvador parece alejado, pero miren, en todo momento Él está orando por nosotros. Cuando la noche parece más oscura, Él está cercano. A menudo nos confundimos ante su presencia, incluso nos llena de pavor, pero luego oímos su voz tranquilizadora y recordamos que las olas que nos han hecho temer están bajo sus pies. Las olas que nos han hecho temer están bajo sus pies. Él controla todo. El conflicto por el que estás pasando hoy, Él lo controla. Y Él está caminando por encima de ese conflicto y de esa situación. Ese es nuestro Señor. Caminar sobre el mar, decíamos al principio. Caminar sobre el mar. El hombre moderno no cree esto. El hombre moderno se ríe, se burla de que alguien pueda caminar sobre las aguas. Porque nosotros somos tan racionales y creemos tanto en la ciencia que vamos más allá de la ciencia.
Es lo que se conoce como cientifismo, que es creer en lo que la ciencia no puede ni siquiera demostrar. Creer en postulados, creer en situaciones posibles, con tal de no reconocer que hay un Dios que ha creado el mundo y un Dios que, como ha creado el mundo, puede caminar sobre las aguas porque controla todas las cosas. Pero el hombre moderno se ríe de estas cosas. Y decía un comentarista que no creemos en fantasmas, pero basta que pasemos por una situación difícil para ver fantasmas por todas partes. Este milagro demuestra el poder de Jesús sobre la naturaleza de este mundo. Dice el versículo que fueron sacudidos en su corazón, se turbaron, sacudidos en su corazón, fuertemente agitados, y gritaron, tuvieron temor. Y miren, los judíos generalmente creían en apariciones, y no vamos a buscarlo, pero si nos vamos al momento en el que el Señor Jesús muere y resucita, Él se aparece. Y pasó exactamente lo mismo en Lucas 24:36. Espantados y atemorizados pensaban que veían espíritus, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Exactamente pasó lo mismo. El Señor Jesús se aproximaba, no como fantasma, era el propio Señor Jesús en carne y hueso. Pero miren lo que dice el Señor Jesús nada más llegar. Él inmediatamente les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y parece muy simple lo que el Señor dice, pero está cargado esta frase de mensaje. Yo soy, ¿quién es el yo soy en la Biblia? El yo soy es Jehová, que habla a su pueblo, que habla a sus hijos. Isaías 44:6 y 45 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Ese es el yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es el yo soy. Cuando el Señor Jesús se acerca, tened ánimo, yo soy. Esta expresión es suficiente para sostener a cualquiera que está pasando por una situación difícil. Para cualquiera que está pasando por una prueba en este día, en esta tarde. Aquel que se acerca y dice, no temáis, yo soy. Y miren, yo soy no significa yo fui o yo seré. Yo soy. Y yo soy nos habla de seguridad, de salvación eterna, no en esta tormenta, en esta lucha puntual, es la salvación que regala Dios al pecador, a ti y a mí. Es eterna porque Él mismo es eterno y está unida a su persona. Esa es la garantía, el Señor no cambia ni sus promesas. Hebreos 13:8, Jesucristo dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia como nosotros. Y ahora les dice, tened ánimo. Y tened ánimo expresa un mandato, es un imperativo. Tened ánimo, tiene que nacer algo a partir de ahora. Tu corazón tiene que cambiar, no puede estar igual que hace un minuto, desesperado, con temor. Tened ánimo, tiene que empezar el ánimo y ese ánimo tiene que continuar. No solo cuando el Señor pare, que lo va a hacer la tormenta, seguir con el ánimo, pero a la vez que les dice, tened ánimo, porque yo soy, les dice, no temáis. Y también es un mandato, es un imperativo, no temáis, dejad de temer, yo estoy aquí. No temáis. Y qué precioso, porque vemos que el Señor, antes de calmar la tempestad, calma la tempestad de los corazones de los discípulos. Ya luego calmaría el mar. Y miren, aquí vemos que cuando los discípulos se encontraban en una situación de alarma, de alerta, Jesús acudió en su ayuda. Y esto también para nosotros. Esto no es solo para los discípulos. Cuando el viento les es contrario, cuando están luchando entre la vida y la muerte, Jesús está allí para ayudarlos. Cuando parece que la situación es irremediable, cuando parece que nadie nos ayuda, que ya es el último momento, Jesús viene si clamamos a Él. A veces nos encontramos entre la espada y la pared
y la vida es difícil, momentos desesperantes, las circunstancias que nos rodean, las tentaciones, el dolor de muchas situaciones, tomar malas decisiones, son tantas cosas. Pero el Señor está esperando que clamemos a Él. Solo Jesús puede acudir y salvarte de la tormenta, no solo en la que estás pasando, sino la tormenta eterna. Él vino a salvar lo que se había perdido. No tengas miedo, Él está aquí hoy. Versículo 28, seguimos con nuestro texto. Entonces le respondió Pedro, y hay que decir que esta parte no está en ninguno de los otros paralelos, es una parte que solo aparece en Mateo, y es preciosa. ¿Cómo vemos a Pedro respondiendo en esa situación? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es precioso lo que Pedro hizo. Ahora hablaremos en un instante, si el Señor lo permite, sobre Pedro y lo que podemos aprender de él. Pero si nos vamos al original, la frase, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, no está así expresada. Dice, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. El Señor le dice, ven. Y Pedro va. Pero Pedro termina diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué cambio en tan poco tiempo? En apenas seguramente unos segundos, unos minutos, Pedro confiado, Pedro valiente, va al Señor, pero termina hundiéndose. ¿Qué gráfica de nuestra vida cristiana es la que vemos aquí? Jesús nos dijo un día, ven, y hoy te lo está diciendo a ti si no lo conoces. Y vamos a Él contentos, confiados, con esperanza, mirando, como dice el texto, a los ojos a Cristo. Pero entonces, por alguna causa, por alguna razón, desviamos la mirada de Cristo y empezamos a mirar a otras cosas que no tienen valor. Y empezamos a hundirnos en esas aguas. Y empieza a venir el miedo, las dudas, la desconfianza. La vida cristiana es lo mismo, andar sobre las aguas. Alguien dijo y definió que la vida cristiana es tan imposible como caminar sobre las aguas. Solo se puede hacer en Cristo. Humanamente es imposible. Solo se puede vivir mediante el poder del Espíritu Santo. Desde el momento en el que apartamos la mirada, empezamos a caer. Pero miren, nada debe atemorizarnos a los que tenemos a Cristo cerca, a los que sabemos que somos suyos, ni la misma muerte incluso. Pero el texto dice, de alguna manera, que Pedro fue reprendido. Y Pedro fue reprendido, pero con amor. De alguna manera también aprendemos que si creyéramos más, sufriríamos menos. Si creyéramos más, sufriríamos menos. La debilidad de nuestra fe. Jesús le dice a Pedro, qué lástima, Pedro. Jesús le está diciendo a Pedro, qué lástima, Pedro. Justo cuando comenzaste a caminar sobre las aguas, comenzaste a dudar. Y miren, cuando dudamos es porque tenemos dos o más ideas en nuestra cabeza y no sabemos dónde posicionarnos. Claro que Pedro sabía que el Señor Jesús era poderoso, pero dudaba, también veía el mar, también veía el miedo que podía ocurrirle si se precipitaba en ese mar profundo. Y estaba entre dos aguas. Dudó. ¿Por qué dudaste? Por un lado creía en el poder de Jesús, pero por otro lado temía a las olas. El Señor le reprocha esto. Pero miren, hermanos, qué rápido llegan los tropiezos a nuestra vida. Y cuántas veces, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios cada fin de semana. Nos viene la palabra fresca, nueva, porque cada vez que la abrimos es nueva, con una exhortación para andar en el Señor, a seguirle a Él. Pero ¿cuántas veces caemos y tropezamos? Qué rápido desviamos la mirada del Maestro.
Pedro miró a su alrededor y tuvo miedo. Aquel que unos segundos antes estaba caminando sobre las aguas. De la misma manera, nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos estar caminando ahora sobre las aguas, mirando al Señor, pero mañana estar hundiéndonos si desviamos la mirada del Señor Jesucristo. Una nota importante que también veíamos y que me gustaría resaltar. No todas las oraciones, como hablábamos al principio, tienen que ser largas y que duren toda la noche. A veces necesitamos oraciones express, oraciones rápidas. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Eso fue un clamor del alma, una oración. Y el Señor respondió, Señor, sálvame. Así que la situación va a ser diferente si mantenemos la mirada en Cristo o la desviamos. Y en esta tarde el llamado es, ¿a dónde estamos mirando? ¿A dónde estamos mirando todos? No solo los que un día ya aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón como Salvador y Señor, sino aquellos amigos que pueden estar esta tarde. ¿A dónde estás mirando? Y hablábamos de Pedro y que queríamos comentar alguna enseñanza acerca de esta situación. Muchos han dicho que Pedro era propenso a actuar por impulso, y en verdad es así. Podríamos decir que Pedro pensaba con el corazón y no con la mente. Se embarcaba en un proyecto y no veía el coste, el más allá, sino las ganas de hacerlo, poniendo al Señor siempre. Pero mira, también podemos ir un pasito más allá. Y ese Pedro que actúa por impulso y que el Señor le dice que tiene poca fe, seguramente fue el que más fe tuvo de todos los que estaban allí ese día. Porque que yo sepa, nadie más saltó al agua confiado en que si el Señor lo mandaba, mándame, yo podré hacerlo. Y muchos comentaristas hablan de que Pedro podría llegar a ser arrogante, pero no es arrogancia, es confianza en el Señor. Si tú lo mandas, no si yo quiero hacerlo, si tú lo mandas, yo confío en que va a pasar, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Así que es una valentía llena de fe. Si bien es cierto que esa fe fue menguando a medida que daba pasos sobre el agua. Él estaba afirmando que por tu palabra tengo confianza para hacer esto que es imposible. Claro está que Pedro actuaba por impulso, y esto también nos hace pensar en nosotros. Fallaba a menudo porque actuaba por impulso. ¿Se acuerdan del episodio cuando él promete al Señor Jesús no abandonarlo bajo ninguna circunstancia? Y aunque todos se fueren de alrededor tuyo, yo me quedaré hasta la muerte. Eso dijo Pedro. De buena fe. De eso no nos cabe ninguna duda. Esto hace referencia a Lucas capítulo 9, 57 y Mateo 16, 24. Pero sabemos que Pedro falló. Sabemos que Pedro traicionó al Señor en repetidas ocasiones, aquel que no lo iba a abandonar. Pero llegamos al final de Pedro. Y saben una cosa, Pedro siempre volvía arrepentido, se aferraba a Cristo. Y esa es la diferencia entre Pedro y muchos hoy en día, que no vuelven arrepentidos al Señor. Pero tenemos que volver como Pedro, tenemos que volver a los pies del Maestro. Y el Señor restaura. Qué gran lección nos da Pedro, aquel que tenía poca fe. ¿Y qué fe tenemos nosotros? Como dice el texto bíblico, cuando el Señor vuelva, porque va a volver, ¿hallará fe en la tierra? Y otro apunte es que la Biblia habla de su integridad, porque a los héroes de la fe no los pone como personas perfectas, no los pone como personas increíbles. Son personas como tú y como yo, débiles y que pueden caer, pero que perseveran, y el Señor las restaura y las levanta. Eso nos habla de la integridad del texto bíblico. Y vamos llegando al final de nuestro texto, versículo 32 y 33. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y Marcos nos diría que se asombraron y se maravillaron. El Señor calma el viento y todos le adoran.
Inmediatamente al subir a la barca, la tormenta cesa. Y si recordamos cuando estudiamos el otro episodio de la tormenta, el Señor gritó, clamó a los cielos y reprendió a los mares y al viento para que cesaran. Pero en esta ocasión no hizo falta, ya lo había hecho anteriormente y ya sabían que él tenía poder sobre la naturaleza. Así que simplemente con subir al lado de Pedro, ya todo cesó. Y podemos ver que el Señor Jesús no ha hecho un solo milagro, ha hecho 3 milagros. El Señor camina sobre las aguas, el Señor hace que Pedro camine sobre las aguas y finalmente calma la tempestad. Los discípulos se rinden a la evidencia y tienen que confesar su fe. Adoran a Cristo. Y miren, en esta tarde, yo no sé si has venido pensando que existe Dios, pero es importante, como dice la palabra de Dios, que el que le busque crea que le hay, que el que le busque sepa que Él está. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que cuando vemos a la figura del Señor Jesucristo haciendo estos milagros, el resultado tiene que ser únicamente y lógicamente adorarle, porque nadie hay como Él, porque nadie puede caminar sobre las aguas, porque nadie nos puede salvar. Y cuando estudiaba el texto, la forma del original en que trataba la tormenta era la de hacer una figura de personificación. Eso significa que a la tormenta la compara con una persona. La tormenta la compara con un ser humano. Y fíjense la idea. Ya no es que el Señor calmó la situación. Lo que nos está diciendo el texto original es que la tormenta se cansó delante de la presencia del Señor Jesús. La tormenta se fatigó delante de la presencia del Señor Jesús y su poder. Se sometió a Él. La tormenta no podía hacer nada con la presencia del Creador. Es precioso cuando lo vemos desde esa óptica, cuando todo lo que rodea está al control del Maestro y todo cae bajo sus pies, al igual que lo hicieron los discípulos. El Hijo de Dios estaba presente. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y miren, en esta tarde, hablar del Hijo de Dios es hablar de aquel que nos puede salvar de la tormenta, pero también nos puede salvar del pecado. Nos puede salvar perpetuamente, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el Señor Jesús. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué ilustración tan preciosa. El Señor Jesús estaba orando en el monte, pero el Señor Jesús oraba en el monte por sus discípulos, pero ahora está intercediendo por nosotros delante del Padre. Sigue haciendo lo mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que la gran lección en esta tarde es dónde tenemos puestos nuestros ojos, nuestra mira, si en las cosas del cielo o en las cosas de la tierra. Queremos hacerle rey, pero ¿de qué manera queremos hacer rey al Señor? Como aquellos que recibieron pan y peces para comer y querían quitar al imperio romano. Ese es el rey que queremos en nuestra vida. O queremos al Salvador y al Señor de nuestro corazón, aquel que nos ha comprado por su sangre preciosa. Para los hermanos, una aplicación antes de finalizar. La respuesta de todos los presentes en aquel día fue la misma, fue una respuesta unísona. No había lugar
para otra cosa que no fuera asombrarse y adorarle. Ante ellos estaba el Mesías, el Salvador prometido, aquel que iba a salvar el mundo, y ya empezaban a comprender que junto a él no debían tener temor. Él los amaba y los guardaba de todo mal. De la misma manera nosotros, si estamos en Cristo y el amor que Él ha depositado por nosotros, debemos hacer lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el mensaje para aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús. A mirar a Cristo, a ser perseverantes, a no decaer, a no dejarnos llevar por las cosas de este mundo, incluso en medio de la tempestad. Pero si fallamos, Él está ahí, como vimos con Pedro. Pero ¿qué diremos a los amigos que puedan estar esta tarde escuchando el Evangelio? Pues que el Evangelio está vigente a día de hoy. El mensaje de salvación sigue resonando. El Señor es el mismo, como vimos antes. El mensaje es que Dios te ama y Dios te está buscando, al igual que amaba a los discípulos, y ellos comenzaron a entenderlo. Y con todo, en ese momento los discípulos no sabían cuánto amaba el Señor a la humanidad. Todavía no lo habían visto morir en la cruz y resucitar por ellos. Pero ya iban entendiendo el amor que el Señor hacía notorio. No un amor literal, no un amor de promesas vacías, un amor de entrega. Porque nosotros ya sabemos, gracias a la palabra, que el Señor terminaría dando su vida por la humanidad, pagando el precio de tu maldad, de mi maldad. ¿O acaso piensas que no hay un costo? ¿O acaso piensas que en lo oculto de tu corazón y de tu día a día nadie va a pasar factura cuando estemos delante de la presencia de Dios? Te estás engañando, querido amigo, si piensas eso. Un día daremos cuenta de todas las cosas y no pasará una letra pequeña, no pasará nada de lo que hayamos hecho y todo será expuesto. Dice que los libros serán abiertos y allí será el juicio. Y miren, allí ya será tarde decir, Señor, sálvame. Allí ya será tarde. El momento tiene que ser ahora, como dijo Pedro cuando se hundía, Señor, sálvame. Ya estoy cansado de luchar, ya estoy cansado de hacer las cosas en mis propias fuerzas. No puedo. Señor, sálvame. Tú eres el único que puede hacerlo. Así que ante este mensaje, lo único que puedes hacer es clamar al Señor. Él te va a escuchar y es más, Él está esperando que clames a Él para, como hizo con Pedro, sacarlo del mar. El Señor va a extender su brazo y te va a salvar si lo hace. Pero tienes que reconocer que en tus propias fuerzas no puedes salvarte. Tienes que arrepentirte de todo lo que has hecho y venir a Él confiado en su persona y sus promesas y que Él te salvará. Querido amigo, el privilegio de clamar a Dios y que nos responda tuvo un elevado costo, no es cualquier cosa. El hecho de que nosotros podamos clamar a Dios y Él nos saque no fue gratuito. Y les voy a explicar por qué. Algo que tenemos nosotros a nuestro alcance y que cada domingo por la tarde predicamos, que el Señor está esperando que le abras la puerta de tu corazón. Hay uno que ante el dolor y por más que suplicó, no fue auxiliado. Hay uno que no tuvo esa ventaja que tenemos nosotros, uno que gritaba, uno que lloraba y que pedía que el Señor lo salvara de esa situación. Uno que pagó el precio, el Señor Jesucristo. A Él no vinieron a socorrerlo. Él vino a morir por ti y por mí. Y la Biblia enseña que Él, siendo perfecto, siendo sin mancha como un cordero, pagó el precio, derramó su sangre, rogó al Padre antes de pasar por el sufrimiento de la crucifixión. Pero el Padre apartó la vista del Hijo. Cargó en Él todos nuestros pecados. Todo lo que hemos hecho malo lo estaba pagando el Señor Jesús.
y no le asistió en su agonía. Diría el Salmo 69, y es un salmo mesiánico: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ese fue el Señor Jesús, que estaba pagando el precio de nuestro pecado. Y dijo el Señor Jesús en unas palabras antes de morir al Padre directamente: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios desamparó a su Hijo para ampararte a ti y a mí. Dios te estaba amparando a ti y a mí cuando desamparó a su Hijo. Esa es la respuesta. Querido amigo, la voluntad de Dios no es otra que, creyendo tú hoy en Jesús, tengas vida eterna. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La pregunta es, ¿crees esto en esta tarde? ¿Crees que Dios envió a su Hijo y que Él vino voluntariamente? Que nadie le quitó la vida, Él entregó su vida por ti, por mí, por amor. Pues debes creer esto, atesorarlo en tu corazón. Debes hacer a Cristo Salvador, pero también Señor de tu vida. ¿Crees esto en esta tarde? Ese es el mensaje. Ese es el Evangelio. ¿Crees esto? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú aún, Señor, proclamas que las puertas del cielo están abiertas, que el perdón todavía es efectivo en cada persona que se acerque a ti, con humildad, reconociendo sus pecados, reconociendo su vida, Señor, de maldad, de un corazón que busca hacer lo malo y muchas veces sin comprenderlo, Señor. Pero tú eres el único que puede salvarnos, Señor, de esta tormenta. Padre, te pedimos que aquellas personas que aún no lo hayan hecho, Señor, que se acerquen a ti lo antes posible, Señor, porque urge, porque no sabemos dónde vamos a estar, Padre, esta noche, y luego será tarde, Señor. Que vengamos, Señor, a tus pies. Tú nos vas a recoger, Señor, con tu misericordia. Tú no rechazas a nadie, Padre. Te pedimos por este mensaje que llega a los corazones, Señor. Que reflexionen, que mediten en estas palabras tuyas, Señor. Que tú amas a todo ser humano, Señor, y quieres que venga al conocimiento de la verdad. Bendice a todos los presentes, Señor. Que no salgan de la misma manera, Señor, que han entrado en este lugar. Gracias por tu amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.